Buenos días. Y para hoy como dato tecnológico tenemos los nativos digitales, los primeros niños con coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Un neurocientífico habló sobre el efecto de los dispositivos digitales en las nuevas generaciones. Y varios estudios han demostrado que cuando aumenta el uso de la televisión o los videojuegos, el coeficiente intelectual disminuye. Sostiene el neurocientífico Michael Desmurtek, y así lo titula el último libro del neurocientífico, que es un director de investigación del Instituto Nacional de la Salud en Francia, en el que cuenta con datos duros y en forma contundente cómo los dispositivos digitales están afectando gravemente y para mal el desarrollo neuronal de niños y jóvenes. Simplemente no hay excusa para lo que les estamos diciendo a nuestros hijos y cómo estamos poniendo en peligro su futuro y desarrollo. El experto, que tiene a sus espaldas una vasta obra científica y de divulgación, ha pasado por reconocidos centros de investigación como en el Massachusetts o la Universidad de California. Este libro se ha convertido en una gigantesca superventa en Francia. Hablemos un poco. Los jóvenes de hoy son la primera generación de la historia con un coeficiente intelectual más bajo que la anterior. Estamos hablando del IQ. Sí, el coeficiente intelectual se mide con una prueba estándar. Sin embargo, no es una prueba congelada, a menudo es revisada. Mis padres no pasaron la misma prueba que yo, por ejemplo, pero se pueden someter a un grupo de personas a una versión antigua de la prueba. Y haciendo eso, los investigadores han observado en muchas partes del mundo que el coeficiente intelectual aumentaba de generación en generación. A esto se les llamó el efecto Flynn, en referencia al psicólogo estadounidense que describió este fenómeno. Pero, recientemente, esta tendencia comenzó a invertirse en varios países. Es verdad que el coeficiente intelectual se ve fuertemente afectado por factores como el sistema de salud, el sistema escolar, la nutrición, entre otros. Pero si tomamos países donde los factores socioeconómicos se han mantenido bastante estables durante décadas, el efecto Flynn ha comenzado a reducirse. En esos países, los nativos digitales son los primeros niños que tienen un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Es una tendencia que se ha documentado en Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Francia, etc. ¿Y qué está provocando esta disminución del coeficiente intelectual? Pues, por desgracia, aún no es posible determinar el papel. Así lo especificó no es posible determinar el papel específico de cada factor, ¿sí? Porque puede estar, por ejemplo, incluida la contaminación, especialmente la exposición temprana a pesticidas o la exposición a las pantallas. Lo que sabemos con seguridad es que incluso si el tiempo que un niño pasa frente a una pantalla no es el único culpable, tiene un efecto importante en el coeficiente intelectual, ahí sí. El tiempo que pasa ante una pantalla por motivos recreativos retrasa la maduración anatómica y función del cerebro. Varios estudios han demostrado que cuando aumenta el uso de la televisión o los videojuegos, el coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo disminuyen. Los principales fundamentos de nuestra inteligencia se ven afectados: el lenguaje, la concentración, la memoria, la cultura, definida como un corpus de conocimiento que nos ayudará a organizar y comprender el mundo. En última instancia,
Estos impactos conducen a una caída significativa en el rendimiento académico. ¿Y por qué el uso de los dispositivos digitales provoca esto? Las causas también están claramente identificadas. Disminución en la calidad y cantidad de interacciones intrafamiliares, que son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y el desarrollo emocional. Disminución del tiempo dedicado a otras actividades más enriquecedoras, como son las tareas, la música, el arte, la lectura, etc. Interrupción del sueño, que se acorta cuantitativamente y se degrada cualitativamente. Sobreestimulación de la atención, lo que provoca trastornos de concentración, aprendizaje e impulsividad. Subestimación intelectual, que impide que el cerebro despliegue todo su potencial. Y un estilo de vida sedentario, excesivo, que, además del desarrollo corporal, influye en la maduración cerebral. ¿Qué daños provocan exactamente las pantallas al sistema neurológico? El cerebro no es un órgano estable. Sus características finales dependen de la experiencia, el mundo en el que vivimos, los desafíos a los que nos enfrentamos, la modificación tanto de la estructura como su funcionamiento, y algunas regiones del cerebro se especializan y algunas redes se crean y se fortalecen, otras se pierden, unas se vuelven más gruesas y otras más delgadas. Se ha observado que el tiempo que se pasa ante una pantalla por motivos recreativos retrasa la maduración anatómica y funcional del cerebro dentro de las diversas redes cognitivas relacionadas con el lenguaje y la atención. Hay que enfatizar que no todas las actividades alimentan la construcción del cerebro con la misma eficiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Las actividades relacionadas con la escuela, el trabajo intelectual, la lectura, la música, el arte, los deportes, etc., tienen un poder estructurador y nutritivo del cerebro mucho mayor que las pantallas recreativas. Pero nada dura para siempre. El potencial de la plasticidad cerebral es extremo durante la infancia y la adolescencia. Después comienza a desvanecerse. No desaparece, pero se vuelve mucho menos eficiente. Cuando se pone una pantalla en manos de un niño o de un adolescente, casi siempre prevalecen los usos recreativos más empobrecedores. El cerebro se puede comparar con una plastilina. Al principio es húmedo y fácil de esculpir, pero con el tiempo se vuelve más seco y mucho más difícil de moldear. El problema con las pantallas recreativas es que alteran el desarrollo del cerebro de nuestros hijos y lo empobrecen. ¿Todas las pantallas son igual de dañinas? Nadie dice que la revolución digital sea mala y deba ser detenida. Yo mismo paso buena parte de mi jornada laboral con herramientas digitales. Y cuando mi hijo ingresó en la escuela primaria, comencé a enseñarle cómo usar algún software de oficina y a buscar información en Internet. Debería enseñársele a los estudiantes las herramientas y habilidades informáticas fundamentales. Claro que sí. Asimismo, ¿puede la tecnología digital ser una herramienta relevante en el arsenal pedagógico de los docentes? Por supuesto. Si es parte de un proyecto educativo estructurado y si el uso de un software determinado promueve eficazmente esa transmisión, sería un complemento excelente. Sin embargo, cuando se pone una pantalla en manos de un niño o de un adolescente, casi siempre prevalecen los usos recreativos más empobrecedores. Vuelvo y lo repito. Esto incluye, por orden de importancia, la televisión, que sigue siendo la pantalla número 1 de todas las edades, películas, series, clips, etc. Luego los videojuegos, principalmente de acción y violentos. Y finalmente, en torno a la adolescencia, un frenesí de autoexposición inútil en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo suelen pasar niños y jóvenes ante las pantallas? En promedio, casi 3 horas al día para los niños de 2 años, cerca de 5 horas para los de 8 años y más de 7 horas para los adolescentes.
Esto significa que antes de llegar a los 18 años, nuestros hijos habrán pasado el equivalente a 30 años escolares frente a pantallas recreativas o, si lo prefieren, 16 años de trabajo a tiempo completo. Es simplemente una locura y una irresponsabilidad. ¿Cuánto tiempo deberían dedicar los niños a las pantallas recreativas? Involucrar a los niños es importante. Necesitan que se les diga que las pantallas recreativas dañan el cerebro, perjudican el sueño, interfieren con la adquisición del lenguaje, debilitan el rendimiento académico, perjudican la concentración, aumentan el riesgo de obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos estudios han demostrado que es más fácil para niños y adolescentes seguir las reglas sobre las pantallas cuando se les explican y se les discute con ellos su razón de ser. Involucrar a los niños es importante. Necesitan que se les diga que las pantallas recreativas dañan el cerebro, perjudican el sueño, interfieren con la adquisición del lenguaje. A partir de ahí, la idea general es simple. A cualquier edad, lo mínimo es lo mejor. Más allá de esta regla general, se puede proporcionar pautas más específicas según la edad del niño. Antes de los 6 años, lo ideal es no tener pantallas, lo que no significa que de vez en cuando no puedas ver unos dibujos animados con tus hijos. Cuando antes estén expuestos, mayores serán los impactos negativos y el riesgo de un consumo excesivo posterior. A partir de los 6 años, si se adaptan los contenidos y se conserva el sueño, se pueden llegar hasta media hora al día, incluso una hora, sin una influencia negativa apreciable. Otras reglas relevantes serían nada de pantallas por la mañana antes de ir a la escuela, nada por la noche antes de irse a la cama o cuando estén con otras personas y, sobre todo, nada de pantallas en el dormitorio. Pero es difícil decirle a nuestros hijos que las pantallas son un problema cuando nosotros, como padres, estamos constantemente conectados a nuestros teléfonos inteligentes o a consolas de juegos. Reglas relevantes. Esa es dura, ¿cierto? Porque es que nosotros no podemos, o al menos yo siempre lo he dicho, yo no tengo la suficiente ética ni el suficiente, ¿cómo lo digo? La suficiente autoridad moral para decirle a los hijos que no estén frente al televisor o frente a la pantalla del celular antes de acostarse. Cuando uno antes de acostarse deja el televisor prendido para que lo arrulle mientras se duerme, o lo último que hace es ver sus redes sociales antes de dormirse. Entonces, no es fácil, pero tenemos que ser conscientes de esto. Y por ello, la próxima pregunta dice: ¿por qué muchos padres no son conscientes de los peligros de las pantallas? Porque la información que se da a los padres es parcial y sesgada. Los principales medios de comunicación están repletos de afirmaciones infundadas, propaganda engañosa e información inexacta. La discrepancia entre los contenidos de los medios y la realidad científica a menudo es inquietante, por no decir exasperante. No quiero decir que los medios sean deshonestos. Separar el trigo de la paja no es fácil, incluso para periodistas honestos y concienzudos. Pero no es de extrañar. La industria digital genera miles de millones de dólares en beneficios cada año. Y obviamente, los niños y adolescentes son un recurso muy lucrativo.
Y pues para las empresas no van en miles de millones de dólares. Es fácil encontrar científicos complacientes, lobistas, dedicados y comerciantes, entusiastas de las dudas. Voy a darles un ejemplo. Recientemente un psicólogo, supuestamente experto en videojuegos, explicó en varios medios que esos dos juegos tenían efectos positivos, pero no debían ser demonizados. Que no jugar podría incluso ser un hándicap para el futuro de un niño. Que los juegos más violentos podrían tener acciones terapéuticas y ser capaces de apagar la ira en los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que ninguno de los periodistas que entrevistaron a este experto mencionó que trabajaba para la industria de los videojuegos. Y este es solo un ejemplo entre los muchos que se describen en la vida. Pero esto no es algo nuevo. Sucedió en el pasado con el tabaco, el calentamiento global, los pesticidas, el azúcar y muchas otras cosas. Yo creo que hay espacio para la esperanza. Con el tiempo, la realidad se vuelve cada vez más difícil de negar. En una investigación se entregaron consolas de juego a niños que iban bien en la escuela. Después de 4 meses se descubrió que pasaban más tiempo jugando y menos tiempo haciendo tareas. Hay estudios que afirman, por ejemplo, que los videojuegos ayudan a obtener mejores resultados académicos. Pero lo digo con franqueza y por experiencia propia. Es pura tontería. Esa idea es una verdadera obra maestra de la propaganda. Se basa principalmente en unos pocos estudios aislados, con datos podridos, que se publican en revistas secundarias y que a menudo se contradicen. En una interesante investigación experimental, se entregaron consolas de juego a niños que iban bien en la escuela. Después de 4 meses, se descubrió que pasaban más tiempo jugando y menos tiempo haciendo las tareas escolares. Sus calificaciones cayeron alrededor de un 5%, lo cual es muchísimo en solo 4 meses. En otros estudios, los niños tuvieron que aprender una lista de palabras. 1 hora después, a algunos se les permitió jugar un videojuego de carreras de autos. 2 horas después se fueron a la cama. A la mañana siguiente, los niños que no jugaron recordaron alrededor del 80% de la lección, frente al 50% de los que sí jugaron. Los autores observaron que jugar interfería con el sueño y la memorización. ¿Cómo creen que serán los miembros de esta generación digital cuando se conviertan en adultos? Pues a menudo escucho que los nativos digitales saben de manera diferente. La idea es que aunque nuestros muestran déficits lingüísticos intencionales y de conocimiento, no son muy buenos en otras cosas. La cuestión radica en la definición de esas otras cosas. Varios estudios indican que en contraste con las creencias comunes, no son muy buenos con las computadoras. Pues un informe de la Unión Europea incluso explica que su baja competencia digital dificulta la adopción de tecnologías educativas en la escuela. Otros estudios también indican que tampoco son muy eficientes para procesar y comprender la gran cantidad de información disponible en Internet. En Asia, por ejemplo, consideran que el uso excesivo de pantallas es una forma de abuso infantil. Entonces, ¿qué queda? Obviamente, son buenos para usar aplicaciones digitales básicas, comprar productos en línea, descargar música y películas, etc. Para mí, estos niños se parecen a los descritos por Aldous Huxley en su famosa novela distópica Un mundo feliz. Pasmados por el entretenimiento tonto, privados del lenguaje, incapaces de reflexionar sobre el mundo, pero felices con su suerte.
Algunos países están comenzando a legislar contra el uso de las pantallas, especialmente en Asia. Taiwán, por ejemplo, considera que el uso excesivo de pantallas es una forma de abuso infantil y ha aprobado una ley que establece fuertes multas para los padres que exponen a los niños menores de 24 meses a cualquier aplicación digital y que no limitan el tiempo en pantallas de los chicos entre los 2 a los 18 años. En China, las autoridades han tomado medidas drásticas para regular el consumo de videojuegos por parte de menores. Los niños y adolescentes ya no pueden jugar de noche, entre las 22 horas y las 8 horas, sin exceder los 90 minutos de exposición diaria durante la semana y 180 minutos los fines de semana y las vacaciones escolares. Esto es por día, ¿no? ¿Creen que es bueno que haya leyes que protejan a los niños de las pantallas? Pues no me gustan las prohibiciones y no quiero que nadie me diga cómo tengo que criar a mi hijo. Sin embargo, está claro que las opciones educativas solo pueden ejercerse libremente cuando la información que se brinda a los padres es sincera y exhaustiva. Creo que una campaña de información sobre el impacto de las pantallas en el desarrollo con pautas claras sería un buen comienzo, sin pantallas para niños de hasta 6 años y luego no más de 30 a 60 minutos al día. Si esta orgía digital, como la defino, no se detiene, ¿qué podremos esperar? Pues un aumento en las desigualdades sociales y una progresiva división de nuestra sociedad entre la minoría de niños preservada de esta orgía digital, los llamados alfas de la novela de Huxley, que poseerán a través de la cultura y el lenguaje todas las herramientas necesarias para pensar y reflexionar sobre el mundo, y una mayoría de niños con herramientas cognitivas y culturales limitadas, los llamados gamas de la novela de Huxley, incapaces de comprender el mundo y de actuar como ciudadanos ilustrados. Alpas asistirán a costosas escuelas privadas con nuestros maestros humanos verdaderos. Los gamma irán a escuelas públicas virtuales con el apoyo humano limitado, donde se les alimentará de un pseudolenguaje parecido al Newspeak y se les enseñará las habilidades básicas de los técnicos de nivel medio o bajo. Bajo las proyecciones económicas, dicen que este tipo de trabajos estarán representados con la fuerza laboral del mañana. Un mundo triste en el que, como decía el sociólogo Neil Postman, se divertirán hasta la muerte. Un mundo en el que, a través del acceso constante y debilitante al entretenimiento, aprenderán a amar su servidumbre. Perdón, por no ser más positivo. Tal vez, y eso espero, estoy equivocado. Simplemente no hay excusa para lo que les estamos haciendo a nuestros hijos y como estamos poniendo en peligro su futuro y desarrollo. Ahí les dejo. Un poco largo, pero por favor piénsenlo. Recuerden, nunca la tecnología por la tecnología en sí misma, sino la tecnología por la funcionalidad. Hasta la próxima.